Unidad 6. Validación interna de un modelo de regresión en R. En este video vamos a ver ese procedimiento al que le hemos llamado validación simple y validación cruzada para modelos de regresión en el software R. Para ello, vamos a la carpeta de Data Frames y Scripts y vamos a buscar el archivo llamado clase 8A, validación interna. Y en primera instancia vamos a ver todos los programas que se utilizarán. Primeramente abro aquí con Pacman, abro la librería Pacman y cargo todos los programas. La librería Tidyverse, CA-Tools, la cual va a servir para conformar los conjuntos de prueba y de entrenamiento. Datarium, que es un paquete en el cual se va a contener la data con la que vamos a trabajar. OLSRR, que lo hemos utilizado para seleccionar variables, sobre todo el método de best steps. MBR squared va a ser utilizado para calcular de otra forma el coeficiente de determinación. Y RR, que será utilizado para calcular el coeficiente de correlación intraclase. Performance también nos servirá para calcular otros estadísticos de bondad de ajuste. Caret, que servirá para hacer el procedimiento de validación cruzada, aunque existen otros paquetes en los que se podría hacer este procedimiento. Y los paquetes de Bland, Allman y Bland, que sirven para hacer la gráfica de Bland-Allman, que es una gráfica de acuerdo entre dos formas de hacer una medición. Y bien, entonces la data con la que se va a trabajar del paquete Datarium es la data marketing. Se carga esta data y ya la tenemos por acá. Aquí tenemos la data. Podemos ver que son únicamente 3 variables y 200 observaciones. Bueno, serían 3 variables predictoras y una variable dependiente acá, 4 variables. Esta va a ser nuestra variable de respuesta, las ventas. Y lo primero que se debe de realizar es la división del conjunto de prueba y el conjunto de entrenamiento. Se establece aquí una semilla y a continuación con la función sample split del paquete CA-Tools se va a establecer cuál va a ser el ratio en el que vamos a dividir nuestros datos. Aquí el ratio será de 0.80, es decir, reservar 80% de los datos para el conjunto de entrenamiento. Bien, entonces luego vamos a seleccionar acá split, train va a corresponder a un objeto en el cual se va a almacenar el subset de datos de entrenamiento y el resto para los datos de prueba. Ya están definidos acá. Luego tenemos el modelo saturado, con el que ya hemos trabajado para poder realizar la selección de variables a través de un método de selección de variables. Para el modelo saturado se establece la relación o la predicción de la variable ventas en función del resto de variables. Esto de dónde se va a trabajar, obviamente en el conjunto de datos train. Aquí estamos definiendo ya no a nuestros datos completos que serían marketing, sino al subconjunto de datos de entrenamiento o train. Se hace aquí un summary de este modelo que contiene las 3 variables predictoras
Esta variable newspaper es no significativa y cuando hacemos el procedimiento de best subsets definitivamente desaparece. Se utiliza esta función OLS step best subset para el modelo saturado y luego se hace acá el despliegue de los resultados de este procedimiento. Y aquí nos dice el mejor modelo con una variable es el que contiene la variable YouTube. El mejor modelo con las dos variables es el que contiene YouTube y Facebook. Y ahora vemos, por ejemplo, el CP de Mallows. El CP de Mallows más bajo es el que contiene el mejor modelo y este corresponde al modelo de dos variables. Podemos revisar las otras estadísticas como el R cuadrado, que es acá 0.8912, y definitivamente que si agregamos la otra variable predictora, más bien el R cuadrado ajustado va a disminuir con relación al modelo que tenía únicamente dos variables. Es así que vamos a elegir entonces al modelo de dos variables que corresponden a YouTube y Facebook, esos dos predictores. Se crea el modelo, LM, las ventas en función de YouTube y Facebook, y otra vez los datos van a corresponder al conjunto de datos de entrenamiento. Se hace un summary y ahora ya tenemos acá que las dos variables predictoras son significativas con un R cuadrado ajustado de 0.8912, un R cuadrado de 0.8927. Se va a calcular el RMSE de los datos de entrenamiento y el error medio absoluto, que recordemos que estas mediciones deberían de ser más bajas a medida que el modelo tiene una mayor capacidad predictiva, o sea, hace unas predicciones muy buenas. Bien, entonces acá con el paquete metrics hay que tomar en cuenta qué es lo que se va a hacer acá. Bien, esto sería el conjunto de datos observados para la variable y o la variable de respuesta, sales del conjunto de datos de entrenamiento, y acá se deben de agregar los valores predichos. Estos son los valores predichos del modelo 1. Lo mismo, la sintaxis solo cambia en que aquí es MAE, pero la lógica es la misma. Entonces se tienen almacenados el RMSE de train y el MAE de train. Ahora vamos a hacer la validación del modelo. La validación interna o validación simple, como le hemos llamado en la correspondiente clase magistral. De primero debemos de crear el conjunto de datos de predicción, y es aquí donde pues ya se utiliza el modelo que hemos creado como una herramienta. Con la función predTest o predict vamos a crear un conjunto de datos llamado predTest. Predict, y aquí los argumentos van a ser M1, que es el modelo que se está utilizando como herramienta, pero ahora lo que necesitamos son los datos ya no de train sino que de test, y al escribir esta opción que es type response, estamos diciendo que pues se van a utilizar solo aquellas variables que se consideran predictoras. Bien, entonces esto quiere decir que toma estos datos de test, por ejemplo este dato que contiene YouTube 181.80 y Facebook 49.56, cuyo valor observado corresponde a 22.20, pero el modelo que estamos utilizando, que es el modelo que se creó con el conjunto de datos de entrenamiento, utiliza estos dos valores de las variables predictoras correspondientes para poder hacer una predicción que va a ser más o menos parecida a esta dependiendo de la capacidad predictiva del modelo. Bueno, eso para cada una de las observaciones, para las 50 observaciones del subconjunto test. Ok, ahora ya tenemos esas predicciones almacenadas en un objeto llamado predTest. Se crea ahora el RMSE y el MAE del test, y esto hay que poner también suficiente cuidado porque vamos a definir aquí que los valores observados corresponden
a estos que están acá, que serían estos valores observados del conjunto de datos de test, y los valores que vamos a utilizar como valores predichos van a ser ya no los valores de fitted M1, sino los que están en el objeto llamado pretest, que recordemos que esta es la aplicación del M1 para esos valores que toman las variables independientes predictoras del conjunto de datos de prueba o de test. Entonces es lo mismo para MAE, los valores observados y los valores predichos por el modelo. Para el conjunto de datos de test se crean todos esos valores, y también vamos a tener un R cuadrado de test. Este R cuadrado proviene de este paquete mv_r_squared. ¿Sí? La sintaxis es la siguiente: el comando es calc r squared, y en y vamos a tener estos valores observados para el conjunto de datos de prueba, y en el argumento llamado jhat los valores predichos por el conjunto que tenemos aquí llamado pretest. Ahora bien, se va a crear un data frame donde se comparan los estadísticos de bondad de ajuste que se pueden calcular para cualquier modelo que sea creado con sus propios valores, y el conjunto de valores de bondad de ajuste o estadísticos de bondad de ajuste cuando se utilizó el modelo de regresión seleccionado con el conjunto de datos de prueba, y se hace entonces una comparación. Aquí tenemos que las predicciones con los datos de entrenamiento, el R cuadrado era de 0.89. El R cuadrado calculado con los datos de prueba, y esto es utilizando el modelo creado y los datos de las variables independientes del conjunto de datos de prueba, nos da 0.90. Si el modelo fuera muy malo, habría una gran diferencia entre este R cuadrado del modelo y los datos estos que aparecen acá. Pero recordemos, como vimos en la clase magistral, que estos datos en general deberían de parecerse. Me refiero a las observaciones que se utilizan. Si se utilizaran observaciones de otro tiempo, como es la validación temporal, siempre aplicando la técnica de validación cruzada, posiblemente esperaríamos que estos valores de R cuadrado se parecerían bastante si definitivamente ese modelo fuera muy bueno, tuviera muy buenas capacidades predictivas. Así que si bien aquí no hay diferencias tan grandes, recordemos que estos datos se dividieron al azar a través de ese procedimiento de split, y que no deberíamos de esperar que este modelo fuera malo para hacer estas predicciones, o que lo más importante es que el R cuadrado que se hubiera calculado acá no va a diferir tanto de este que aparece por acá. Pero para los casos del RMSE y el error medio absoluto, ahí posiblemente encontramos una mayor diferencia. Aquí 2.03 con los datos de entrenamiento y 1.93 para los datos de prueba. 1.52 para el MAE en el entrenamiento y 1.61 para los datos de prueba. Es así que podemos calcular a través de otras librerías, por ejemplo Caret, estos estadísticos de una forma similar. El comando R2 se define en otro orden, de primero los datos predichos y luego los datos observados, pero con la misma lógica con las que se calcularon acá para los datos de entrenamiento, para los datos de prueba. Y aquí también se hace lo mismo con la función RMSE. Vemos aquí RMSE 1.93 es este mismo valor que tenemos para los datos de prueba. MAE 1.61 ya es el mismo por acá. Ahora bien, lo que podemos calcular es lo que se conoce como la tasa de error de predicción.
Y este estadístico va a ser importante porque nos va a dar una idea de qué tan bueno fue nuestro modelo, con la limitación que los individuos, aunque no forman parte del conjunto de entrenamiento, posiblemente compartan características muy particulares con los individuos del conjunto de datos de entrenamiento, porque se recolectaron en el mismo tiempo y lugar, contexto, etcétera. ¿Y cómo se calcula la tasa de error de predicción? Es el RMS de los datos de prueba dividido la media de los valores observados en los datos de prueba. Esto multiplicado por 100 nos va a dar un porcentaje. Es así que el RMS test es acá de un 10%, un error, una tasa de predicción del 10%. Mientras este valor fuera más cercano a cero, tendríamos un mejor modelo predictivo. Es así que podemos hacer también otros procedimientos para poder entender qué tan buenas fueron nuestras predicciones comparándolas con sus correspondientes valores observados. Esto en un gráfico de dispersión, como se nos puede ocurrir. Acá una sintaxis de ggplot. De primero creo aquí un data frame donde va a estar en X los valores predichos y Y los valores observados. Esto se hace con el fin que el manejo sea más sencillo. De manera que con un gráfico de ggplot tenemos en el eje Y los valores observados del conjunto de datos de prueba y los valores predichos que correspondieron a la aplicación del modelo creado con los valores de las variables predictoras en el conjunto de datos de prueba. Vemos acá que un modelo que fuese ideal, que fuese perfecto para hacer esas predicciones, estaría descrito por esta línea que tenemos acá, esta referencia. De manera que podemos ir cuantificando los errores de predicción que aparecen por acá, que serían una especie de residuales, la distancia entre estas observaciones y este modelo ideal, que tiene un RMS igual a 0, una tasa de error de predicción igual a 0, 0%. Pero como habíamos hablado en la clase magistral, existe una medición del acuerdo entre dos mediciones. Generalmente no se usa para esto, se usa para que si contamos con dos formas de hacer una misma medición, por ejemplo el índice de masa corporal, esas podemos preguntarnos si los dos métodos nos dan los mismos resultados dados ciertos individuos. ¿Sí? Yo mido el porcentaje de grasa corporal en un individuo a través de una balanza de bioimpedancia y voy a comparar ese valor con otro método para evaluar el porcentaje de grasa, como podría ser el método de pliegues. Si tienen un acuerdo máximo o ideal, presentarían un coeficiente de correlación intraclase igual a 1, porque cuando aquí tenemos un 20% de grasa corporal en el método 1, el otro método me está diciendo exactamente el mismo valor. Y en conjunto para todas las observaciones que se utilizaron para calcular ese coeficiente de correlación intraclase que nos está evaluando el acuerdo entre dos mediciones cuantitativas. Es así que se utiliza el del paquete IRR el comando ICC. Voy a utilizar el data frame donde tengo las variables definidas como X y Y para mayor comodidad. El modelo que se recomienda es el modelo de efectos mixtos y lo que estamos evaluando es agreement o acuerdo, y aquí las unidades muestrales son simples. Entonces acá al correr este comando obtenemos bastante información. Por un lado nos dice cuáles fueron los métodos seleccionados, cuántos sujetos habían en cada conjunto. Bueno, deben de ser 50 parejas. Hay únicamente 2 evaluadores, lo predicho y lo observado, y el ICC corresponde a 0.951. El coeficiente de correlación intraclase que nos dice que no hay ningún acuerdo es igual a 0.
y el que nos dice que si hay un acuerdo ideal es igual a 1. Aquí obviamente no vamos a tener valores negativos porque estamos hablando de que nos están dando las mismas mediciones. De manera que si en algún caso se utilizara el coeficiente de correlación intraclase y la escala si bien es la misma, solo que se mide de forma negativa, debemos de negativizar todos esos valores para poder aplicar el coeficiente de correlación intraclase. Bien, aquí tenemos una prueba de hipótesis donde la hipótesis nula me dice que el coeficiente de correlación intraclase poblacional es igual a 0 y la alternativa de una cola que es mayor a 0. El valor P nos dice que hay suficiente evidencia para el rechazo de la hipótesis nula y un coeficiente de correlación de confianza del 95% para este coeficiente de correlación intraclase nos da valores que van de 0.911 a 0.973. Esto también lo podemos investigar de forma gráfica a través del método conocido como el método de diferencias de dos mediciones de Bland-Allman. Aquí se utiliza el Bland-R, la función Bland-R-Draw. El método 1 va a ser los datos del eje Y y el método 2 los datos del eje X, no importa, se pueden variar el orden de estos en los que se ponen los datos de prueba y los datos observados. Y lo que me muestra es un gráfico de Bland-Allman, que es un gráfico que se utiliza para evaluar acuerdo. Acá tenemos las diferencias promedio que tenemos por acá. Si esta línea que tenemos por acá es la línea de diferencia correspondiente al hecho de que el acuerdo no es el acuerdo ideal o el acuerdo máximo. Este es el promedio de las diferencias entre lo que se observa y lo que se predice en el modelo. Este 0 es el 0 de referencia. Esto es porque el modelo, esta línea que aparece por acá, que está arriba de 0, es porque el modelo no predice al 100% lo que se observa. Y por el otro lado, pues también lo podemos ver como que la tasa de error que tenemos es del 10%. Por eso esta línea no está directamente sobre este eje 0. Y se crean líneas aquí de confianza y se supone que si hay un acuerdo, ninguna de las observaciones debería de salirse de esas bandas de confianza. Acá tenemos entonces las diferencias y estas diferencias por acá. Los valores que tenemos por acá, estos tres valores, están fuera de las bandas de confianza, lo cual nos dice que el acuerdo posiblemente no sea el adecuado. Pero claro, este es un método que se está utilizando como un método accesorio. Podemos entender acá que nuestra capacidad predictiva tal vez no sea la más adecuada y estamos viendo anteriormente que hay un error de muestreo de casi 11%. De manera que podríamos estar probando tal vez si es que hay que realizar alguna transformación en los datos o aplicar un método polinomial. Aquí nos hemos ahorrado la evaluación de los datos desde el punto de vista exploratorio. Pero bueno, podemos entender cuál es el proceso visto desde otros puntos de vista. Y ahora vamos a trabajar con otro método que se conoce como la validación cruzada de K-fold. Como he comentado, esto lo estamos viendo dentro de los métodos de validación interna, pero la validación cruzada de K-fold también podría utilizarse cuando tenemos una validación temporal o una validación externa. La validación temporal, nosotros sabemos que el conjunto de datos de prueba corresponderían a datos del mismo contexto que se van a evaluar en otro tiempo. Y para la validación externa
Recordemos que los datos de prueba deberían de recolectarse de otro contexto o de otros contextos y podría ser en el mismo tiempo o en diferente tiempo. Bueno, son diseños más complejos de los que no se va a dar mayor detalle por acá. Y bien, en la validación cruzada de K-Fold se definen la cantidad de K, de false, los K-Falls, que van a ser utilizados para la validación. Como habíamos dicho en la clase magistral, se utilizaban entre 5 a 10 de estos false con el fin que no hubiera una estimación muy sesgada por un lado al utilizar muestras K-Falls muy pequeños, o que tuviéramos demasiada variabilidad si esos K-Falls eran muy grandes. Aquí vamos a trabajar con el 10 y esto se está utilizando con el paquete caret, la función train control. Se define el método CB que corresponde a cross validation. El número de false va a ser igual a 10 y esto se almacena en un objeto llamado train control. Aquí claro estoy definiendo la semilla y luego con la función train el modelo sales en función de las dos variables predictoras que se han seleccionado anteriormente. Para data marketing, en este caso, el método LM, porque estamos obteniendo los datos directamente de marketing y se está creando aquí el conjunto de datos de entrenamiento a la vez que se crea el modelo. El método LM, y estamos diciéndole pues con este comando que previamente se había definido el train control con k false igual a 10. Bueno, se crea el modelo 2 y cuando hacemos el print del modelo 2 ahí ya obtenemos directamente los datos de RMSE, R cuadrado y MAE. Ya no tenemos que calcularlos y nos dice el método de remuestreo era el cross validated de 10 fold. Aquí está. Ahí están los tamaños de muestra que fueron utilizados para cada uno de esos subconjuntos de datos. Son 200 muestras, 2 predictores, y de eso se obtienen valores similares posiblemente a los que se habían obtenido anteriormente para cuando utilizamos una validación simple. Sin embargo, como habíamos dicho también en la clase magistral, se supone que este procedimiento nos va a garantizar que se haga una mejor estimación de este error que aparece por acá. Lo podemos calcular. Recordemos RMSE, que es igual a 1.952221 dividido dentro de, bueno, tenemos que investigar cuál va a ser el valor de la media de los datos que han sido utilizados en este caso como train control. Bueno, no será tan fácil encontrarlo, pero se puede buscar esa función, puesto que train control, ok, aquí hago la salvedad. RMSE, que es 1.952221 dividido dentro de la media de los datos observados para el conjunto de train control. Veamos si se obtiene de esta forma. Train control que contiene esto. Bueno, debemos de buscar la forma de encontrar esto. Bien, veamos otros detalles. Luego tenemos por acá otra forma de hacer la validación cruzada de K-Fold, pero con repeticiones. Aquí lo único que varía es que el método es el repeated CB. Siempre tenemos 10 false, pero agregamos el argumento repeats igual a 3. Acá se va a almacenar en un objeto llamado M3 y el resto de la sintaxis es igual para obtener aquí los resultados del error cuadrático medio, el error medio absoluto y el R cuadrado.
También podemos hacer la validación con métodos de remuestreo o bootstrapping, como se le conoce. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, en definir el método boot. Veamos acá train control, el método boot. Y luego vamos a entender mejor esto con el resultado que se nos despliega. Aquí está haciendo los remuestreos y tenemos 200 muestras. Se van a hacer generalmente 25 repeticiones del mismo tamaño de la cantidad de muestra que tenemos por acá. Y aquí se obtienen otros resultados para el RMC, el R cuadrado y el MAE. Bien, con esto hemos visto de forma introductoria el método de validación simple o también conocido como validación interna y la aplicación de los métodos de validación cruzada K-fold con repeticiones y bootstrapping para una validación interna.